en mi casa de Chamberí, Madrid. El silencio siempre ha sido un huésped respetuoso. Las molduras del techo, los suelos de parqué que Paco y yo pulimos con nuestras propias manos en los años 70. Y el aroma a cera y lavanda formaban mi universo. A mis 67 años, me consideraba una mujer invisible pero satisfecha, hasta que un martes de octubre, la tecnología me entregó una verdad que no pedí. Mi nuera, Elena, me incluyó por error en un grupo de WhatsApp titulado Logística Pilar 2026. El primer mensaje que apareció en mi pantalla, mientras sostenía una taza de té que de pronto pesó 1 tonelada, decía: Pilar está cada día más lenta. Ayer se dejó la puerta del jardín abierta. Es la señal. Si elegimos bien el momento en Navidad, ella misma creerá que mudarse a una residencia es idea suya. Mi hijo Javier respondió de inmediato: Tienes razón, Elena. La inmobiliaria dice que el piso de Chamberí se vende por 950.000 euros en una semana. Con eso liquidamos la deuda del negocio y a ella le pagamos algo pequeño en la sierra. Es lo mejor para todos. No sentí furia inmediata. Sentí una claridad gélida, como si el aire de la cocina se hubiera congelado. Mis propios hijos no veían a una madre. Veían un cheque de casi 1 millón de euros caminando por un pasillo que ellos querían vaciar para salvar sus propios errores financieros. Me senté en mi silla de siempre y, con una calma que me asustó, comencé a leer los 154 mensajes anteriores. Esa misma semana, Javier y Elena vinieron a cenar. Traían una caja de pasteles de la mejor pastelería del barrio, un soborno de azúcar para lo que estaba por venir. Elena se paseaba por el salón con una mirada depredadora, evaluando el estado de mis muebles y el brillo de las lámparas, como si estuviera haciendo un inventario para una subasta. Pilar, qué frío hace aquí. Esta calefacción central es tan vieja. Te vas a poner enferma un día de estos y nadie se enterará, dijo con una lástima fingida que me revolvió el estómago. Observé a mi hijo mientras servía el consomé. Javier evitaba mirarme a los ojos, concentrado en su teléfono. Está muy callada hoy. Parece deprimida. Es el momento perfecto para empezar a hablar de simplificar su vida, escribió Elena en el chat, mientras yo, discretamente, leía la notificación en mi propio móvil oculto bajo el mantel. Les serví el segundo plato con una parsimonia estudiada. Es el otoño. Hijos, me hace pensar en lo que realmente importa, en lo que es mío y lo que ya no me pertenece. Dije con una sonrisa enigmática que ellos, en su arrogancia, confundieron con la melancolía de la edad. No sospechaban que en ese mismo instante yo estaba decidiendo que no recibirían ni un solo ladrillo de mi patrimonio. A la mañana siguiente, no fui a mi clase de yoga. Me puse mi mejor traje. Me pinté los labios de un rojo decidido y caminé hacia la sucursal del banco, donde Paco y yo habíamos tenido nuestras cuentas durante 40 años. Don Julián, el director, me recibió con la deferencia de quien conoce el valor de la lealtad. Quiero revocar todos los poderes de firma de mi hijo, Julián, y quiero mover todos mis fondos a una cuenta nueva de la que solo yo tenga la clave física y digital. Quiero que la seguridad sea absoluta. Ordené con una voz que no admitía réplicas. Julián asintió, sorprendido pero profesional. Mientras firmaba los documentos de revocación, sentí cómo recuperaba el suelo bajo mis pies. Javier tenía una tarjeta para gastos compartidos que yo alimentaba con mi pensión, pero había anotado cargos en tiendas de muebles y restaurantes de lujo que claramente no eran para mí. Al salir del banco, apenas crucé la puerta, mi teléfono vibró una notificación de operación denegada. Javier estaba intentando pagar la letra de su coche nuevo con mis ahorros de jubilación en ese preciso momento. No le llamé. No le pedí explicaciones. Simplemente guardé el móvil en el bolso y caminé hacia una gestoría para solicitar un informe de titularidad única de mi propiedad. El control de mi dinero era el primer muro de mi nueva fortaleza, y ya estaba en pie. Mi hija Sofía voló desde Barcelona ese fin de semana. Ella siempre había sido la sensata,
la que mediaba entre Javier y yo, pero esta vez su visita olía a estrategia coordinada desde el grupo de WhatsApp. Se sentó conmigo en el sofá de terciopelo y comenzó su discurso sobre la nueva etapa de la vida. Mamá, Javi me ha contado lo del olvido de la puerta. Nos aterra que te pase algo grave y estés sola. En la residencia donde están los suegros de una amiga están encantados. Es como un hotel de 5 estrellas con jardín y médicos. La miré fijamente, buscando algún rastro de la niña que yo había criado con tanto desvelo. No encontré nada, solo el cálculo frío de alguien que ya ha repartido la herencia en su cabeza antes de que el testador haya muerto. ¿Y qué haríais con esta casa si yo me fuera a ese hotel? Sofía, pregunté, midiendo su nivel de ambición. Oh, pues se vendería o se alquilaría para asegurar que tengas la mejor atención, que ya sabes cómo están los precios de la sanidad privada. Mintió sin parpadear. Esa tarde, mientras ella dormía la siesta, yo ya estaba navegando en portales inmobiliarios de la costa de Asturias. Buscaba un lugar donde el aire fuera puro y donde nadie pudiera decidir por mí cuándo es el momento de retirarme de mi propia vida. Aproveché que mis hijos pensaban que yo estaba en un periodo de reflexión para viajar a Asturias. Le dije a mi vecina Carmen que me iba a un balneario por unos días para cuidar mis rodillas. En realidad, alquilé un coche y conduje durante 5 horas hasta un pequeño pueblo pesquero cerca de Luarca. Allí me esperaba una casa de piedra y madera, con una chimenea de hierro que funcionaba de verdad, y un jardín que terminaba donde empezaba el acantilado, frente al mar Cantábrico. El dueño, un hombre que entendía el valor de la paz, me enseñó el lugar. No era un palacio, pero era sólida, eterna. Una casa que había aguantado galernas durante 100 años. Aquí el único ruido que la despertará será el de las olas y las gaviotas, me dijo. No regateé el precio ni 1 euro. Pagué la señal con un cheque de una cuenta que Paco me había dejado en secreto años atrás y que yo nunca había tocado. Al tocar las paredes frías de la cabaña, sentí una conexión que mi piso de Madrid había perdido bajo la mirada codiciosa de mi familia. Regresé a la capital con las llaves de mi libertad en el fondo del bolso y una determinación inamovible. Al regresar de Asturias, el aire de mi piso en Chamberí me pareció denso, casi irrespirable. No era solo el polvo acumulado, sino la sensación de que las paredes habían sido violadas por miradas codiciosas. Mi sospecha se confirmó al entrar en la cocina. Elena había estado allí. Había movido mis botes de especias, reorganizado mi vajilla y, lo que fue imperdonable, había vaciado el taller de Paco, cajas que contenían bocetos, herramientas viejas y diarios de carpintería que yo aún no tenía fuerzas para revisar. Habían desaparecido bajo el pretexto de limpieza profunda. Esa tarde no hubo lágrimas. Hubo una determinación de hierro. Llamé a Ricardo, el cerrajero que había trabajado para Paco durante décadas. Cuando llegó, le señalé la puerta principal, la de servicio y la del despacho del fondo. Ricardo, quiero las cerraduras más seguras que tengas. Un sistema que no se pueda copiar sin una tarjeta maestra que guardaré yo. ¿Ha pasado algo? Pilar, preguntó él, extrañado por mi urgencia. Sí. Ricardo, hay gente con llaves que ya no sabe distinguir entre lo ajeno y lo propio. El proceso duró 3 horas. El sonido del metal siendo perforado y el encaje de los nuevos cilindros fueron música para mis oídos. Cuando terminó, me entregó 3 juegos de llaves pesadas, de un acero brillante que prometía fidelidad absoluta. Apenas 10 minutos después de que Ricardo se marchara, escuché el sonido que esperaba, el tintineo de llaves en el pasillo. La llave de Javier entró en la ranura, pero no giró. Intentó 1 vez, 2, 3. Luego, el pomo fue sacudido con violencia. Abrí la puerta solo unos centímetros, manteniendo la cadena de seguridad puesta. El rostro de mi hijo era un poema de confusión y molestia. Mamá, ¿qué pasa? Mi llave no funciona. ¿Has cerrado por dentro? He cambiado las cerraduras, Javier, dije.
manteniendo mi voz en un tono bajo y monótono. Ha habido robos en la calle de atrás y me sentía vulnerable. Ya sabes cómo os preocupa mi seguridad. Pero necesito una copia, exclamó él, extendiendo la mano. No puedes dejarme fuera de tu casa. No es necesario, mi hijo. Ahora que soy tan olvidadiza, prefiero que me llames antes de venir. Así me aseguro de estar lista y no darte sustos. Su mano quedó suspendida en el aire. Por primera vez en años, Javier no pudo entrar en su patrimonio. Cerré la puerta despacio, sintiendo por primera vez que el castillo volvía a ser mío. El siguiente paso requería una sutileza administrativa que mis hijos no esperaban de una mujer de mi edad. No quería dejar mi casa vacía mientras yo estaba en el norte, pero tampoco quería que Javier o Sofía la usaran como almacén o, peor aún, como garantía para un préstamo. Contacté con una fundación de música de cámara que buscaba residencias para investigadores y artistas de posgrado. 2 días después, recibí a los candidatos Mateo y Lucía, una pareja de biólogos marinos que también tocaban el violonchelo. Eran silenciosos, hablaban con una educación exquisita y, lo más importante, entendieron de inmediato que el taller de Paco era un santuario que no se debía tocar. Firmamos un contrato de alquiler por 5 años, blindado legalmente contra cualquier intento de impugnación por parte de terceros. Ellos ocuparían la planta superior y las habitaciones de invitados, mientras que mi dormitorio y el salón principal permanecerían cerrados bajo mi estricto control. La tarde en que se mudaron, Javier pasó por la calle y vio la furgoneta. Entró en el portal como un huracán y me llamó por teléfono, gritando antes de que yo pudiera decir hola. Mamá, ¿quiénes son esos que suben cajas a tu piso? ¿Qué estás haciendo? Esa es la casa de la familia, no. Javier respondí, sentada tranquilamente en mi butaca mientras veía a Mateo subir un estuche de violín. Esta es mi casa. Y estos jóvenes son inquilinos legales. Su renta va a pagar mi estancia en Asturias y el mantenimiento que tú decías que yo no podía costear. No puedes hacer eso sin consultarnos. Somos tus hijos. Soy la única propietaria, Javier. Y mientras mi mente siga clara, hice una pausa intencionada. Las consultas las decido yo. Si quieres hablar conmigo, hazlo con respeto. Si no, tendré que colgar, porque tengo invitados para el té. Colgué. El silencio que siguió fue el más dulce que había escuchado en años. La casa ya no olía a rancio plan de traición. Ahora olía a vida nueva y a música. Durante todo el mes de noviembre y principios de diciembre, me convertí en una actriz digna de un Oscar. Asistía a las cenas familiares los domingos en casa de Javier, con una sonrisa dócil. Escuchaba a Elena hablar de las maravillosas vistas de la residencia de la sierra y de cómo el aire de Madrid estaba matando mis pulmones. Asentía a todo. Incluso cuando Sofía me enviaba fotos de muebles minimalistas para mi supuesta nueva habitación de 10 metros cuadrados, yo respondía con un «¡Qué moderno todo, hija!». Ellos creían que habían ganado. En el grupo de WhatsApp que yo seguía monitorizando cada noche desde la oscuridad de mi cama, el tono era de celebración absoluta. «Ya la tenemos», escribió Elena. «En la cena de Navidad le ponemos el contrato de venta por delante. Con el ponche y el ambiente festivo, firmará sin mirar. Javier, asegúrate de tener al notario amigo de guardia. Lo que no sabían es que yo estaba moviendo mis últimas fichas. Fui a ver a un viejo amigo de Paco, un abogado jubilado, que conocía todos los entresijos de la propiedad privada. Juntos, redactamos un documento de autogestión de vida y patrimonio, donde dejaba claro que cualquier decisión tomada bajo presión familiar sería nula. También terminé de pagar la casa de Asturias y organicé la mudanza de mis cosas más personales en un camión privado que salió a las 5 de la mañana un miércoles cualquiera. Llegó la semana de Navidad. Elena me llamó para decirme que ellos traerían el vino y el postre a mi casa para ahorrarme trabajo. No, querida, respondí con una amabilidad punzante. Este año, la cena es en vuestra casa.
Quiero ver cómo ha quedado vuestra reforma, esa que tanto os ha costado pagar. El silencio de Elena al otro lado fue oro puro. Sabía que yo sabía que estaban ahogados en deudas, pero aún así, aceptaron. Pensaban que esa noche, entre el pavo y los villancicos, se harían dueños de mi destino. No tenían ni idea de que yo ya me había ido, mucho antes de cruzar su puerta. La cena se celebró en casa de Javier. La mesa estaba decorada con una opulencia que yo sabía que ellos no podían costear sin mi dinero. Elena y Sofía se intercambiaban miradas de complicidad. Tenían una carpeta sobre el aparador, listas para insérmela firmar, por mi propia tranquilidad, justo después del brindis. Pero yo me adelanté. Antes de que sirvieran el postre, saqué una carpeta azul de mi bolso y la puse sobre el mantel, justo encima de los platos de porcelana de mi propia dote que Elena me había pedido prestados. He tomado algunas decisiones importantes para este nuevo año, anuncié. Y el comedor se quedó en un silencio sepulcral donde solo se oía el crepitar de las velas. Aquí tenéis el contrato de mi nueva casa en Asturias, ya pagada íntegramente. Y aquí tenéis el contrato de alquiler de la casa de Madrid por los próximos 5 años, ya registrado. Elena abrió la boca para protestar, pero le puse delante mi teléfono con las capturas de pantalla impresas de su grupo de WhatsApp. Y aquí tenéis vuestras propias palabras. Si queríais mi casa para pagar vuestras deudas, tendréis que buscar otro camino. Mi vida no es una moneda de cambio para vuestros errores. La palidez de Javier y el llanto silencioso de Sofía fueron el único acompañamiento de aquella cena que nadie terminó de probar. No hubo gritos finales ni escenas de perdón cinematográfico. Me levanté de la mesa con la espalda recta, pedí un taxi y regresé a mi casa de Chamberí para dormir mi última noche antes de la mudanza definitiva. Al entrar, escuché el sonido suave de un violonchelo desde la planta alta. Mis nuevos inquilinos estaban practicando. Era un sonido lleno de vida, de respeto, de un futuro que yo misma había elegido. Hoy escribo estas líneas desde el porche de mi cabaña en Asturias. El mar Cantábrico ruge bajo mis pies con una fuerza que me recuerda que la naturaleza, como yo, no pide permiso para ocupar su espacio. Mis hijos me visitan ahora una vez al mes. Vienen puntuales. Son educados y me escuchan cuando hablo. Saben que su relación conmigo ya no depende de mi supuesta fragilidad, sino de su capacidad para tratarme como el ser humano independiente y soberano que siempre fui. Ya no soy la viuda que sobraba en un piso grande para pagar las deudas de otros. Soy Pilar Romero, dueña de mi destino, de mis llaves y de mi propio silencio. Miro hacia el horizonte donde el cielo se junta con el mar y sonrío a veces. El mejor acto de amor hacia una misma es simplemente cerrar la puerta y quedarse con la única llave que importa. Al final del día, sentada en este porche frente al Cantábrico, entiendo que no hay amargura en mi historia, sino una claridad necesaria. Durante décadas, nos enseñan que el amor familiar es una entrega sin condiciones, un dejarse llevar por el bienestar de los hijos hasta que una misma se vuelve un mueble más en el salón de sus vidas. Pero me di cuenta a tiempo de que el amor no es una renuncia a la propia identidad. Aprendí que ser capaz no es una fase que se agota con la edad, sino un derecho que se defiende cada mañana. Mis hijos no son malas personas. Simplemente son humanos que confundieron mi silencio con ausencia y mi paz con fragilidad. Olvidaron que la misma mujer que los enseñó a caminar todavía sabía perfectamente hacia dónde quería dirigir sus propios pasos. No busco castigar su ambición, porque la vida ya se encargará de enseñarles el valor de lo que no se compra con dinero. Lo que yo he recuperado no es una casa de piedra o una cuenta bancaria blindada. Lo que he recuperado es el derecho a ser Pilar Romero, a secas, sin el título de abuela vulnerable o madre conveniente. A quienes lean esto, solo les diría no esperen a que otros decidan cuándo su tiempo ha terminado. Las llaves de nuestra vida deben estar siempre en nuestro propio bolsillo, no por desconfianza, sino por respeto, porque cuando una decide quedarse donde quiere y no donde la empujan, el aire se vuelve, de repente,
mucho más fácil de respirar. He vuelto a ser dueña de mis silencios, y créanme, nunca habían sonado tan bien